El calendario lunar para orquídeas. ¿Cuáles son las recomendaciones y en qué nos beneficia cultivar a nuestras plantitas según esta práctica tradicional? Si tienes afinidad por la agricultura, es probable que tengas una guía, un calendario, un almanaque, en el cual te detallen las diferentes fases y recomendaciones agrícolas para cultivar. Estos están un poco más orientados a la persona que va a labrar su tierra, a poder producir y obtener también ganancias y sustento de esta hermosa práctica que es la agricultura. Sin embargo, extrapolarlo a las orquídeas ha sido un poco complicado, ya que no hay una información tan precisa. Y vamos a darnos una guía como referencia para poder entender cuál es el uso del calendario lunar en nuestras orquídeas. Dependiendo del autor vas a encontrar muchísima información. Algunos solamente te mencionarán cuál es la fase de la luna, otros te mencionarán también aspectos de la posición lunar o inclusive también de si es ascendente, descendente, de cuál es la referencia entre otras constelaciones, para que incluso puedas realizar compras de semillas, de plantas en este caso de nuestras orquídeas, y en cuáles son los periodos adecuados. ¿Cuál es la mejor forma para poder comenzar a guiarte con el calendario lunar? Pues bueno, la primera opción justamente son los libritos o almanaques. La segunda es tu teléfono, hay diversas aplicaciones, o también puedes simplemente seguir las fases lunares según tu dispositivo móvil. Y otra que personalmente para mí es más cómoda es uno de estos relojes que te ofrecen justamente el hecho de darte un calendario lunar. Entendiendo esto, vamos a condensar solamente en 4 fases lunares. No nos vamos a extender muchísimo porque lo importante es desarrollarlo lo más simple posible para nuestras orquídeas. La primera va a ser obviamente el cuarto creciente. En esta fase nosotros vamos a tener una mayor presencia de nutrientes, una mayor absorción en las hojas según las recomendaciones del calendario lunar, por lo cual es súper importante comenzar con un buen abonado, con una colocación de nutrientes, de hormonas, de vitaminas, de ayudantes para el desarrollo del crecimiento. Esto porque según las recomendaciones del calendario lunar, la planta está más predispuesta a absorber en su follaje todo lo que es nutrición, todo lo que es crecimiento y desarrollo, y va a estar, por así decirlo, mucho más fuerte, mucho más suplementada. La segunda es la fase de luna llena. En esta fase no se recomienda realizar actividades agrícolas en el caso de las orquídeas, es decir, no se recomienda podar, ni abonar, ni trasplantar, ni nada. Si ya hiciste el abonado previamente en el cuarto creciente, no necesitarías hacerlo en esta fase. Por lo que en esta se explica que la luz de la luna, que es reflejada justamente del sol, la luna no emite su propia luz, sino que refleja la luz del sol, va a estimular más la fotosíntesis y por supuesto va a ganar mucha más energía y desarrollarse de forma más adecuada. Y eso, sumado al primer proceso que realizaste de abonado, va a permitir que la planta tenga mucha más fuerza y pueda desarrollarse más. La tercera fase es el cuarto menguante, donde la luna está pasando de su etapa de mayor brillantez hacia una etapa de un poquito más oscuridad o más tenue. En este caso, el cuarto menguante es una buena época para estimular las raíces, porque se menciona que como la luna está bajando todas estas características, pues las plantas van reduciendo también sus nutrientes hacia las raíces. Van dirigiendo esa fuerza que en un momento tenían en las hojas hacia la parte radicular. Entonces, en este caso es la mejor época para colocar estimulantes para la producción de raíces, como por ejemplo hormonas enraizantes, ácido algínico o ácidos húmicos, que son estimulantes que van a permitir que las raíces crezcan de una forma mucho mejor y que tengan un buen desarrollo. De esta forma, con las otras 2 fases complementadas, la primera que conlleva la nutrición, la segunda que lleva un tiempo de reposo, esta tercera permite un mejor desarrollo de las raíces. Con toda esta fuerza, las plantas van a estar de una forma mucho más saludable. Por supuesto, la luna nueva es la última fase y en la que se recomienda realizar podas, trasplantes, retiro de varas florales, también posibles recuperaciones.
estas podas de raíces para sanear las raíces viejas y poder colocarlas en un sustrato nuevo también se recomienda realizar en esta fase. Esto porque las otras 3 fases han sido de un fortalecimiento tanto de la parte aérea radicular y en general del desarrollo de su energía y nutrición. En este caso vamos a tener una menor actividad para la planta, por lo cual con toda la fuerza que tiene y al no estar en tanta actividad, la planta entra en un periodo un poco de reposo y con ese reposo vamos a poder trasplantarla en la fase de luna nueva para que pueda en la siguiente fase poder obtener más nutrientes, estimularse mejor y crecer mejor, pero ya en un sustrato nuevo, no en un sustrato viejo o deteriorado. Ahora, también existe algo denominado como fase pudiente. Sí, no es una fase lunar, sino es una fase en la que tú tienes que aplicar y usar lo que necesites. El hecho de que, por ejemplo, sea cuarto creciente y no lograste abonar esas orquídeas no quiere decir que si lo haces justamente en la fase de luna llena, no vas a tener un buen resultado. Aplica el abono cuando te sea necesario. Otra opción, por ejemplo, tenías que aplicar enraizantes, pero tienes lluvias, tormentas que no van a permitir que eso se pegue a las raíces de tus plantas, como ahorita está lloviendo. Si yo enraizo en este momento, llueve, se va a drenar todo el enraizante y no servirá de nada. Simplemente espera que deje de llover. No es obligatorio el calendario lunar, es recomendable, pero no obligatorio seguirlo a rajatabla. Y en la siguiente sección de este video te explico el por qué. Puede que tú conozcas otro calendario lunar que tenga extensiones o que esté relacionado quizás a tu huerto, a la agricultura o a algún cultivo en especial y puedes seguirlo sin ningún problema. Lo que te acabo de mencionar no es un candado, no a fuerza tienes que tener ahí, simplemente es una pequeña referencia para poder realizar cierto tipo de actividades. Sin embargo, quiero darte una explicación técnica sobre la creencia del calendario lunar, porque lo que te acabo de comentar son menciones en la tradición, no es algo científicamente probado, pero sí es algo culturalmente aceptado y propagado a través de las diversas generaciones. Hablemos primero del tema de la gravedad, que es justamente lo que se menciona de parte de muchos autores o de las personas, que la luna, al ser un cuerpo que puede ejercer una cierta gravedad e influir en el movimiento de las mareas para que existan mareas altas, mareas bajas, dependiendo de su posición en relación al sol, tiene que también influir en las plantitas. Vamos, que la lógica nos dice que si la luna es capaz de influir en las mareas de un cuerpo tan grande como el océano, podría hacerlo en una pequeña plantita. Sin embargo, las plantas están mucho más influenciadas o afectadas, como quieras decirle, por la gravedad de nuestro planeta, la gravedad de la Tierra. La Luna solo es capaz de influir en cuerpos de igual forma gigantescos como es el océano, pero no podría hacerlo en una planta de este tamaño o no sería lo suficiente como para mover su savia, porque la fuerza de gravedad de la Luna es 300.000 veces menor a la fuerza de gravedad que tiene la Tierra. Y la Tierra ejerce justamente su atracción. Si yo dejo caer esta planta, por ejemplo, hago esto, cae así hacia la Tierra, hacia el centro de nuestro planeta, ya que la gravedad le permite eso. Si la Luna ejerciera una suficiente gravedad para afectar esto, en el momento de yo arrojarlo, justamente se dirigiría a la Luna, y eso no ocurre. Entonces, justamente la Luna influencia cuerpos gigantes, masivos, como lo es el océano. Así que lo de la gravedad no tiene influencia sobre las plantas o es una influencia tan mínima que no es perceptible. El segundo punto es hablar de la luz que refleja la luna y el sol. Siempre se menciona que la luz que refleja la luna realiza un proceso de mejoramiento de la fotosíntesis. Y esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la luna no refleja todos los espectros que necesita la planta para realizar la fotosíntesis, sobre todo en su etapa de luna llena. Aunque la luna brilla mucho, no todo el espectro de luz se refleja desde el sol hacia la luna y desde la luna hacia la Tierra, por lo que nuestras plantitas no alcanzarían a captar en sus hojas todos los espectros que necesitan, pero sí tiene influencia, eso sí hay que conocerlo, pero no en la fotosíntesis como tal o en todo el proceso de fotosíntesis. La influencia que sí tiene la luz de la luna sobre las plantitas es un tema hormonal, ya que estas están estimuladas, justamente hay hormonas que son como las auxinas, como las citoquininas o las giberelinas, que son los 3 grupos de hormonas naturales presentes en las plantitas,
que se estimulan por la presencia o ausencia de luz. De esta forma, con la luz de la luna existe un equilibrio controlando ciertos procesos, ayudando a todo el resto del metabolismo de la planta. Así que no influye directamente en la fotosíntesis, pero sí podría influir en el crecimiento, en el desarrollo, las diferentes fases lunares de la cantidad de luz que refleja la luna hacia la Tierra. Pero entonces, ¿sirve o no sirve el calendario lunar? La verdad es que no existe una evidencia científica total para decir que no sirve. Existe sí la explicación física de que no influye la luna como tal en la savia, que es la creencia o el mito. Pero ahora, eso no quiere decir que el calendario lunar no sirva, porque hay muchos otros factores que dependen justamente de esto. Probablemente en el pasado, justamente nuestros ancestros que han cultivado desde milenios, civilizaciones como los sumerios, los egipcios, los mayas, los incas, utilizaban la luna con cierta referencia para poder medir el tiempo. Vamos, incluso hoy en día los chinos siguen utilizando el calendario lunar y su año nuevo es diferente al que tenemos en la civilización occidental, por lo cual el calendario lunar siempre será una recomendación seguirlo y aplicarlo, ya que te permite medir el tiempo adecuado. Así que lo mejor es seguir el calendario lunar si es que tú te sientes cómodo para poder controlar esto. Pero sí es importante que conozcas que algunos mitos relacionados al calendario lunar no son correctos y no es adecuado difundirlos. Usar el calendario lunar es algo bastante válido, pero de ahí mencionar a la gravedad de la Tierra sobre las plantas, eso ya es un mito que podemos desmentir a través de información bastante técnica. Pero tú, ¿qué piensas del calendario lunar en tus orquídeas? ¿Cómo lo aplicas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Un abrazo, mi nombre es Adrián desde Ibarra, Ecuador, y espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Que la pases bien.